Pues vamos a comenzar, primero agradeciéndoos a todos vosotros que estéis aquí en este día de agua, de tormentas, de diluvios que hemos padecido a lo largo de todo el día de hoy, de ayer, y que lógicamente os hemos de agradecer para que nos acompañéis en este día. Bueno, os rogaríamos por favor que los teléfonos móviles los apaguéis, si sois tan amables, para que no suenen durante la conferencia. Y en esta tarde pues recibimos a nuestro amigo Fermín Mayorga. Él es conferenciante, ha escrito diversos libros, participa en todos los medios de comunicación que podemos ver, por ejemplo la televisión, en Cuarto Milenio, también en la Escuela de la Brújula, etcétera, donde es uno de los participantes cotidianos de este encuentro. La conferencia de hoy es un tema, como él mismo decía, muy interesante. La conquista de América jamás contada. Yo cuando me propuso este tema, que me ha parecido pues interesante, como decíamos antes, le comenté que hay algo fundamentalmente, aparte de la conquista de América, es la repercusión espiritual que todos aquellos conquistadores e inclusive todos los países que colaboraron en ese tema a lo largo del tiempo han ido acumulando, porque recordemos que la ley de causa y efecto se manifiesta en cada uno de nosotros, y no solamente a nivel personal, a nivel individual, sino a nivel colectivo y también a nivel de gobiernos, de países. Y yo creo que vas a poder desarrollar bien este tema que estamos hablando. Fermín, pues muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa, que todos somos tus amigos y que cuando tú quieras. Y muchas gracias, repito. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, como siempre. Gracias a la Asociación Espírita de nuevo por haber contado conmigo para poder desarrollar esta conferencia. La temática, como ya os dije ahora, es potente, es fuerte, sobre todo porque estamos hablando de seres humanos, tanto por una parte como por otra, ¿no? Y sobre todo también, como no, de ideologías, es decir, cristianismo por un lado y religiones aztecas, incas, que estaban ya funcionando desde hacía muchísimos siglos, incluso milenios en esos territorios, y que, bueno, pues por los españoles, una vez llegados allí, van de alguna forma a dinamitar, van de alguna forma a destruir pues todos aquellos símbolos y aquellos templos que tenían los nativos, los indígenas, los indios de dichos lugares, para poner sobre ellos precisamente pues iglesias, ermitas, y cambiar la mentalidad de aquella gente. Simplemente os voy a dar un pequeño detalle para calentar un poco la sala con esta idea, porque yo sé que el tema es polémico, pero no por ello deja de ser menos certero a la hora de saber precisamente valorar qué fue lo que realmente allí sucedió. No es cuestión de llenarse uno de patriotismo, porque a veces el patriotismo no es tan bueno como nos lo pintan, sino todo lo contrario, es fanatismo. Simplemente es decir las cosas como son, poner los puntos sobre las íes, y a partir de ahí cada cual que saque sus propias conclusiones. Fijaos un simple ejemplo: República Dominicana y Haití, dos países donde la inmensa mayoría de personas que lo habitan son de raza negra. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? La razón en concreto: porque no quedamos prácticamente ni un indígena ni un indio, y hubo que repoblar esos dos países con esclavos traídos de las colonias que teníamos en África, Guinea Ecuatorial y otras, ¿no? Incluso de Portugal, de Angola y de Mozambique. Bueno, pues ahí tenemos dos puntos, dos claves que son lo suficientemente importantes para saber lo que ocurrió en América y dar paso a esa otra historia de América jamás contada que apenas se nos cuentan. Porque claro, lo que aquí vamos a escuchar no se nos cuentan en los colegios, no se nos cuentan en las universidades, porque no interesa a los poderes fácticos. Por un lado a la Iglesia Católica, que participó de lleno en esta obra, y por otro lado a la monarquía. Esa es la realidad histórica. Pero lo que sí hay que poner de manifiesto es que, bueno, después que la conquista y la pacificación del territorio ya se ha conseguido, bueno, pues llega lógicamente esa pacificación, esa paz, donde ya los indígenas convertidos al cristianismo, pues algunos de ellos van
a encauzar su vida pues por esas directrices. Incluso a muchos de ellos se van a meter frailes, algunas se van a meter monjas, etcétera, etcétera, pero son muchos los españoles que irán llegando de continuo a ese territorio. Pero nos vamos a centrar sobre todo en la llegada de los españoles a América, y todos sabéis que cuando Colón llega a las islas en 1400, ¿era hacia abajo? La de la derecha. Ah, perdón. Cuando llega a América, bueno, se encuentra con ese nuevo continente, equivocadamente para él, ¿no? Las famosas Indias, que él decía que era la dirección que quería tomar para encontrar ese territorio, y se encuentra con una realidad completamente diferente. Él ve que a su encuentro pues le van a salir indígenas, gente prácticamente desnuda, que también están sorprendidos al ver pues, a esos hombres con esas corazas en algunos momentos determinados, caballos que bajan de los barcos. En definitiva, elementos nuevos, ¿no? Que no están dentro de ese territorio y que como tal les llama la atención, y por lo tanto van a pensar los indígenas, los indios, que son gente venida pues, del más arriba, del más allá, del cielo. Pero cuando llevan ahí cierto tiempo, se van a estar dando cuenta los españoles de que muchos de ellos llevan sobre su cuerpo, tanto las mujeres como los hombres indios, determinadas joyas de oro. Y claro, ese va a ser de alguna forma el don dinero, la idolatría al dinero, lo que haga cambiar, sin duda alguna, la mentalidad de aquellos que se decían cristianos, que fueron a América, precisamente en este caso para intentar, bueno, pues enseñar, ¿por qué no?, a los indios de una forma pacífica, pues lo que se podía hacer, ¿por qué no?, la religión cristiana en un momento determinado, o simplemente ayudarles a evolucionar, ¿no? Pero no, parece que eso no interesaba inicialmente, sino todo lo contrario, a pesar de las muchísimas cartas que los reyes católicos escribían a los determinados conquistadores para que precisamente no atacasen a los indígenas y no se metieran con ellos. Bueno, pues esa realidad se la pasaban por el arco de triunfo la inmensa mayoría de los conquistadores, y voces como la de Bartolomé de las Casas, algunos jesuitas, franciscanos también, a pesar de que hubo muchos religiosos que también, como se suele decir, judiqueaban, es decir, con los propios indígenas. Bueno, pues la realidad es que lo que se va a perpetrar a partir del primer momento va a ser, sin duda alguna, una masacre. A pesar de que esto, como españoles que somos, nos pueda poner un mal cuerpo, ¿no? Pero es la realidad histórica, y la historia, como yo siempre digo, no es enemiga de nadie, simplemente es una realidad que documentalmente hablando, y lo iremos viendo a través de los documentos, está ahí. Vamos a conocer empalamientos, vamos a conocer muertes de incluso 600 niños de una sola vez por un conquistador en un determinado lugar. Está perfectamente el documento escrito en el archivo de Indias, y aquí lo vamos a ofrecer para que lo veáis, pero como dije al principio, son esas historias que nunca se nos quieren contar. Vamos a ver auténticas fieras, auténticos perros amaestrados por los españoles para atacar a los indios, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna no nos tenemos que olvidar de lo que ha dicho aquí nuestro amigo Miguel, y es la parte espiritual. Es decir, todos sabemos que hay frases cristianas en la Biblia, en los evangelios de Jesucristo, que nos dicen claramente, bueno, pues que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo, que la caridad y la misericordia tienen que ser baluarte, tienen que ser bandera allí donde vayamos, y que como tal hay que desarrollarla para poderse salvar, para poder estar, bueno, pues en ese otro mundo, ¿no? La realidad es que nos vamos a encontrar con todo lo contrario, es decir, conquistadores que van de cristianos, pero que van a seguir crucificando a Jesús de Nazaret, a Cristo en este caso, a través de los indígenas, a través de los hombres que van de alguna forma a dinamitarle sus vidas, ¿no?, a acabar con ellos. Y hay, sin duda alguna, una de las frases que lo dice claramente, ¿no?, de qué le sirve al hombre ganar el mundo, en este caso ganar América o ganar la tierra, si pierde su alma. Eso es algo que es claro y es contundente, ¿no? Es decir, cuando uno llega a América y empieza a desarrollar lo contrario por la ambición del dinero, por la ambición del dorado, por la ambición del oro, pues ahí, perdona que te diga, pero tú ya no tienes derecho a que se te valore como persona, sobre todo aunque sea 500 años después. Porque el amarás, como os he dicho muchas veces, ese amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sonó como sonó hace 2000 años, sonó como sonó en esa fecha, que era el mismo mensaje, y suena hoy exactamente igual. Por lo tanto, si se lo hubieran aplicado seguramente y estuvieran convencidos de ese ideal, no hubieran actuado de esa manera. Pero fijaos en el tema de los perros, porque es un tema apasionante. Cada conquistador, muchos de ellos, Pizarro incluso, todos, Hernán Cortés, tenían una jauría de lebreles, a veces de 30.000, de 40.000 lebreles,
que los utilizaban precisamente para... los utilizaban para que se adentraran, en definitiva, en la selva, sobre todo porque los indios ahí se hacían más fuertes, ¿no? Sobre todo cuando ya los indios se dieron cuenta de que los españoles no eran realmente gente venida del cielo y de alguna forma gente que habían venido mandada por sus dioses, no, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, es cuando ellos empiezan a huir, empiezan a meterse en la selva, y ellos sí en la selva se hacían fuertes pues, a través de sus cerbatanas, de sus flechas, etc. Pero los españoles tenían los perros que además estaban perfectamente adiestrados para atacar al indio, porque además hay una frase que es el aperrear, el salir a perrear en la selva, era salir a cazar indios para alimentar los perros. Es decir, los perros se alimentaban con carne de indio, y esto que suena muy fuerte, es una realidad. ¿Por qué? Porque de esa forma los animales tenían precisamente el sabor de esa piel, de esa carne, y estaban perfectamente bueno, pues direccionados a ir a ese espacio donde se encontraban precisamente estos personajes. Además había bueno, pues, perros que fueron famosísimos, que tenían hasta su propia vitola, ¿no? Porque habían pues, matado a cantidad de personas, y bueno, pues parece que incluso se les condecoraba, ¿no? Por esa realidad. Pero claro, era muy fácil cometer ese tipo de delito porque para los españoles eran gente sin alma. Es decir, no eran cristianos, y como tal no se estaba cometiendo ningún delito, no se estaba cometiendo ningún pecado. Es lo mismo que hacía la Inquisición. La Inquisición atacaba a un judío, atacaba a un converso de judío, a un judaizante, a un morisco, a un hechicero, o lo que fuese, lo podía quemar en la hoguera, pero para ellos eran gente sin alma, puesto que no seguían las directrices, la senda del crucificado. Bueno, pues aquí pasaba más o menos lo mismo. Es decir, para los españoles estos indios no eran personas cristianas, y como tal lo que se hacía estaba más que justificado porque no seguían las directrices de Jesús, o en este caso de Dios, ¿no? De los evangelios, de la Biblia cristiana. Pero, sin duda alguna, luego nos vamos a encontrar con que muchos de los españoles que están precisamente en América van a tener que comer carne de perro, porque algunos de ellos van a sufrir determinadas hambrunas cuando se meten en determinados lugares y no son capaces de buscar la salida para poder llegar al sitio donde se encuentra un determinado campamento. Bueno, pues a partir de ahí muchos de ellos también van a tener que asesinar a estos perros para poder alimentarse con ellos, ¿no? Es ese canibalismo, no directo, pero que lo hacían precisamente para poder sobrevivir, ya que si no hubiesen muerto. Pero no debemos olvidar tampoco que en toda esa realidad, bueno, pues siempre hubo también personas que defendían, como hemos dicho al principio, Bartolomé de las Casas, toda esta realidad, que escribían a los reyes católicos a través de cartas que están perfectamente documentadas y además digitalizadas, que las podéis ver vosotros mismos en internet. Recordad, Pares, quedaros con ese nombre. Pares es el portal del Archivo Histórico Nacional. Ahí están todos los documentos de Indias, todo el archivo de Indias que está digitalizado. Ponéis Ecuador, racatá, te sale todo lo que hay de Ecuador digitalizado. Argentina, para aquella gente que está de Argentina, o Brasil, etcétera, etcétera, y todo lo que haya en el archivo de Indias lo vais a tener ahí digitalizado. Eso sí, tenéis que saber un poquito de paleografía para poder entender la letra del siglo XVI y finales del siglo XV. Pero ahí tenéis todas estas historias que estamos contando, y que sin duda alguna, bueno, pues nos hacen ver que realmente lo que nos cuentan a veces en las escuelas y en las universidades, vale, puede estar bien, pero que no es todo. Hay mucho más que no se nos quiere contar, y que hay que contarlo, porque creo que a estas alturas pues no es nada negativo el saber la verdad de lo que ocurrió en este continente. Y como dije antes, Bartolomé de las Casas, a pesar de que hoy es uno de los hombres que está criticado por muchísima gente, precisamente por eso, porque sus documentos cuentan los hechos que allí realmente pues sucedían, ¿no? Y él lo transmitía a la monarquía. Bueno, pues a partir de ahí dice que es el primer hombre que comienza la leyenda negra. Y os vuelvo a repetir lo que os he repetido muchas veces cuando hablábamos de la Inquisición. Leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos. Pero cuando los documentos aparecen, la leyenda cae. No tiene sentido, porque ya es historia. Todo lo documentado es historia, no es leyenda. Por lo tanto, lo de leyenda negra, desde mi punto de vista, creo que se debe de dejar a un lado, sobre todo porque a veces esa gente que habla de leyenda negra son gente que ni siquiera se han atrevido a investigar y a buscar realmente esos documentos que vamos a ver ahora aquí en pantalla, ¿no? Por lo tanto, no es leyenda negra, es historia, sucedió, y los documentos hablan por sí solos. Fijaos en esta frase: este pueblo
este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinde culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Es decir, la idolatría en sí no es algo que realmente Dios nos haya querido enseñar, es decir, idolatrar a una determinada imagen, no, para nada. El hecho de, por ejemplo, no respetar los propios cánones de Dios, es decir, la tabla, ¿no?, de los 10 mandamientos, por ejemplo, bueno, pues eso es una infidelidad a la Biblia en concreto, ¿no?, y el ser cristiano es romper por completo con esa realidad. Bueno, pues eso fue lo que se desarrolló durante los 30 primeros años en la conquista, ya que la agresividad de los españoles fue lo suficientemente importante, no todos, lógicamente, pero para ser criticados hoy en día cuando vemos esa documentación. Y sobre todo porque tenemos que también tener en cuenta de que la cultura nos tiene que animar, sobre todo, nos tiene que animar a que esta realidad no nos debe de servir solo para saber que en un momento determinado los españoles descubrimos un nuevo mundo, ¿no? No descubrimos nada porque aquello ya estaba más que descubierto por las personas que estaban allí viviendo, por lo tanto no descubrimos nada, simplemente conquistamos, fuimos a arrasar, fuimos a quedarnos con aquel territorio y a partir de ahí, bueno, pues los propios indios tenían que pagar tributos al propio rey de España para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Pero fijaos en lo que te dice, son dos documentos que van seguido. Esto es de Francisco de Pizarro, aquí los leéis, no vamos a leerlo de arriba, que también son temas interesantes. Dijo que... voy a poner las gafas, porque si no, no leo bien. Dijo que habiendo enviado don Francisco Pizarro a un compañero suyo, llamado Francisco de Chaves. Lo que pasa es que no se lee muy bien arriba, no tengo aquí mi ordenador para poderlo leer. Bueno, ahí es donde se nos cuenta la historia de los 600 niños que fueron, no sé si vosotros vais a leer bien arriba, pero no leéis bien, ¿no? Claro, pero ahí arriba, sobre todo en ese espacio, es donde se nos cuenta el tema de los 600 niños por parte de Francisco de Chaves, que asesinó en un momento determinado, simplemente porque eran hijos de indios y quería dar un escarmiento, bueno, pues al resto de indios, ¿no? Y además, antes de asesinar al niño, le decía que en vez de decir Jesucristo, que era lo que solía decir los españoles cuando iban a matar a un indio, di Jesucristo, que por lo menos te puede salvar tu alma. En este caso le decía a los niños que dijesen Francisco de Chaves. Esto te lo dice perfectamente el documento, sacado del archivo de Indias, que además se lo podéis pedir porque lógicamente Divulgadores va a tener el documento y si no, pues se lo quedamos aquí a Miguel para que también en un momento determinado podáis observarlos. Aunque con que pongáis en pares en ese archivo digital Francisco de Chaves, niños, ya os sale directamente este documento y lo podéis sacar y tenerlo vosotros en vuestro poder para verificar que estamos hablando de algo auténtico y de algo real. Bueno, ¿os podéis imaginar eso de que Francisco de Chaves le diga a un niño, di Francisco de Chaves y no diga Jesucristo, y le mate? Y en una hora te dice 600 niños fueron asesinados. Es terrible que un cristiano, llámese cristiano, y los que estaban a su alrededor, en nombre de Dios, porque además se utilizaba el nombre de Dios, cometiesen ese delito aunque fuesen hijos de indígenas y tuviesen otro pensamiento y tuviesen otra deidad, fuesen incas o fuesen aztecas. Pero en este caso no deja de ser un crimen contra la humanidad en su momento y sobre todo contra Dios, porque eran hijos de Dios, no eran hijos del diablo, aunque ellos lo veían así. Pero claro, mucha iglesia también que estaba detrás de todos ellos, ya que acompañaban a muchos de estos conquistadores, a veces pues hacían la vista gorda de todo esto y como lo que le interesaba era seguir conquistando terreno, pues vale, no pasaba nada porque, como os dije antes, para ellos, incluso esos niños, eran gente sin alma. Bienaventurados los pacificadores. Desde luego, de pacificadores, los españoles, nada de nada, porque si realmente lo hubiesen sido, desde un principio tendrían que haber utilizado ese arma, ¿no?, de solidaridad y sobre todo de entrega para que los demás se acercasen hacia ti y lo pudieras educar y le pudieras enseñar todo aquello que tú sabías de evolución y que ellos no tenían, maquinaria, pues cómo se hacía el hierro, las corazas, las lanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa realidad pues no le interesó, que sería la realidad realmente de Dios, ¿no? Es decir, servir a esas personas indígenas para que aprendan y no lo contrario, no ir a robarles.
el oro, en este caso, incluso pues asesinarle sus mujeres o asesinarle los niños, porque muchos de ellos incluso se echaban apuestas entre los españoles a ver quién con la espada era capaz de atravesar, por ejemplo, a una madre que tenía un niño en brazos, atravesar al niño y atravesar a la propia madre. Eso te lo cuenta Bartolomé de las Casas, lo podéis leer en crónicas, la crónica de la destrucción de las Indias. El libro está digitalizado en internet. Crónica de la destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas, ponéis eso en Google y el libro lo podéis leer tranquilamente en vuestras casas y ahí se os cuenta toda esa realidad. Por eso la pregunta que os hice al principio, para que vayáis entendiendo todo esto, Haití y República Dominicana, os dije, ¿por qué hay tanta gente de color? Porque no quedamos ni un indígena. Y esto es muy fuerte decirlo, pero es una realidad potente y clara de lo que fue la conquista. Seguimos con la temática. Aquí tenemos otro documento también de lo mismo, de temática relacionada con los indios. Lógicamente, de ahí no leéis bien, yo me pongo, no sé si de aquí del cerebro lo leería quizás mejor, pero son temas relacionados siempre con la destrucción del indio y sobre todo cómo a los indios que vivían al lado del mar se los llevaban y se los obligaban a ir hacia las zonas más frías, hacia las zonas de montañas, y a los indios que vivían en las montañas se les obligaba a bajar a la mar para que precisamente muriesen por ese cambio de temperatura al que ellos no estaban acostumbrados. De hecho, así lo cuentan en estas crónicas, precisamente, bueno, porque lo vieron y lo vivieron, ¿no? Directamente, cómo muchas de las muertes de los indios venía propiciada por este cambio de temperatura al que ellos no estaban acostumbrados, y cuando tenían que estar viviendo en el mar, ellos no conocían cómo acercarse al mar para poder trabajarlo y poder sacar a lo mejor el pescado, etcétera, ¿no? Y eso hizo que muchísimos de ellos muriesen. Amén de que el indio que se cogía como esclavo directamente era llevado a las minas para trabajar de sol a sol, es decir, de día y de noche. La mujer quedaba en la encomienda, pero los indios tenían que ir hasta las minas para que trabajasen. Ahí murieron muchísimos indios también, según Bartolomé de las Casas, y muchas de las mujeres pues fueron, ya os podéis imaginar, violadas por los españoles. Esto, que parece, la imagen parece muy fuerte, parece muy potente, y que a veces se nos llena la boca, ¿no?, de hablar de Black Tepes en Rumanía, porque empalaba a muchos turcos. Ahí lógicamente era por el tema de la guerra. A través de esa visualización pues los turcos huían cuando veían aquella imagen apocalíptica, ¿no?, de miles de personas empaladas. Bueno, pues tenemos a un extremeño, yo que soy extremeño también, de Mérida, Garci de Silva, que precisamente se encargó de empalar en Venezuela. De hecho, en Venezuela, no sé si aquí hay alguien de Venezuela, hay un monte que le llaman el Monte de los Empalaos. Lo podéis ver en internet y lo podéis perfectamente ubicar. Y le llaman el Monte de los Empalaos precisamente por las acciones que desarrolló este extremeño, Garci de Silva, en ese lugar. Se encargaba precisamente de eso, de empalar a 500, 600 personas, les daba igual que fueran jóvenes, que fueran niños, que fueran viejos, que fueran mujeres. Porque con esa imagen apocalíptica, precisamente aquellos indios que visualizaban eso, salían huyendo pues a zonas mucho más lejanas para intentar con ello, bueno, pues que realmente los españoles no le cazaran y no le pudieran hacer lo mismo. Era el miedo o el terror. Y a veces, algunos de los que eran cazados, hay una frase que decimos: anda, ves con carta. No sé si la habéis escuchado. En muchos pueblos, en mi tierra se dice mucho: anda, ves con carta. Bueno, el ves con carta, o ves con buena nueva, ves con la buena nueva, ves con carta, era cuando, por ejemplo, a un indio le cortaban la mano, pero no se la cortaban entera, sino que le dejaban la mano colgando, y en ese momento le decían: anda, ves con carta a los tuyos, es decir, a los otros indios, para que sepan lo que les puede ocurrir si no dan servicio a los españoles, y en este caso a la monarquía. Es más, los españoles, cuando llegaban a cualquier espacio donde sabían que habían indios viviendo, ellos no iban con el edicto de la monarquía, que todos tenían que leer, al poblado para decirle: oye, o realmente os ponéis al servicio de la monarquía, y si no, vamos a acabar con vosotros. No, lo leían antes de llegar al espacio donde estaban los indios viviendo. Lo leían, y a partir de ese momento, como los indios no habían escuchado nada ni sabían nada, empiezan a atacar el poblado, a prenderle fuego al poblado y a hacer la masacre que os podéis imaginar. Durante 30 años, vuelvo a repetir, durante 30 años la agresividad de la conquista fue contundente, fue muy fuerte. Os animo
a que aquellos que realmente os guste esta temática entréis en el archivo de Indias, lo tenéis digitalizado, con lo cual podéis ver, simplemente con poner en el buscador indios, os van a salir miles de documentos precisamente que tocan el tema de los indios, digitalizados. Si no entendéis la digitalización, porque no sabéis palografía, tenéis un pequeño resumen del texto escrito normal, como hoy escribimos nosotros, con lo cual más o menos os da una idea de lo que os vais a encontrar en ese documento. Pero os animo para que lo veáis, porque lógicamente eso apenas se suele decir a la gente, a no ser que seas un universitario, que tengas que hacer una tesis doctoral sobre la temática y tengas la obligación que ir al archivo de Indias para sacar precisamente, bueno, pues todo este tipo de historia. Pero os lo digo porque no hace falta hacer una tesis doctoral para saber todas estas historias. Simplemente es tener la curiosidad de conocer más cosas, y ahí, en el Archivo Histórico Nacional, en ese PARES, ahí os podéis encontrar todo este tipo de historias que os estoy contando. Y por supuesto, una vez que, digamos, la pacificación llega y se han asesinado ya muchísimos indios, pero hay otros muchos que quedan, hay que instaurar la Inquisición. Hay que instaurar la Inquisición en América, porque muchos de los que quedan siguen todavía en su cerebro con la idolatría, pues, de los dioses incas y de los dioses aztecas, y siguen practicando rituales en torno a estas deidades. Por lo tanto, era el mejor arma para que muchísimos de estos indios que quedaron, bueno, pues realmente abandonasen esas sendas de sus dioses. Y claro, la Inquisición se pone manos a las obras. No solamente va a atacar a españoles que están allí ya judaizando, conversos de judíos que se fueron también en las embarcaciones, inclusive algunos galeotes que, como ya os he contado aquí cuando vimos el tema de la Inquisición, que fueron como remeros en las galeras reales para América, eran prisioneros de la Inquisición. El rey de España permutaba la pena de hoguera, la pena de muerte, precisamente con la pena de galeras. Y eso sí, si alguno de ellos conseguían ganar alguna batalla con un determinado conquistador, incluso le daban la libertad a ellos para que luego actuasen. Precisamente a los conquistadores les interesaba que tras ello fueran gente de este tipo, no solamente ya de la Inquisición, sino también de la justicia civil, a veces asesinos, psicópatas, para que precisamente cometiesen ese tipo de asesinatos que a veces se desarrollaban en territorio. Pero la Inquisición estuvo allí prácticamente pues hasta que quedó extinguida en 1834, y a partir de 1550, casi el 60, es cuando realmente se va a imponer, y pues van a ser muchas las personas que van a ser condenadas por el delito, por ejemplo, de tener ídolos en sus casas, sobre todo indios, ídolos que sin duda alguna hablaban de esas deidades, ¿no? Pero que también muchos españoles, como os dije, también fueron condenados, y por supuesto la hoguera iba a ser el mejor arma, el mejor, la mejor visualización de lo que les podía ocurrir a todos aquellos que realmente bueno, pues se desprendiesen y no siguiesen la senda del Nazareno. Sin duda alguna es un tema potente. No me voy a meter más de lleno con el tema de la Inquisición, porque creo que ese tema ya lo hemos tocado aquí. Imagino que muchos de los que estáis aquí pues ya escuchasteis lo que fue esa conferencia sobre la Inquisición, como bueno, pues esos sanbenitos que se le ponían a los indígenas, en este caso, cuando iban a ser quemados también, pues se colgaban precisamente en la iglesia del pueblo del indígena para perpetuar su infamia, la de todas sus generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Como, bueno, pues se llegaban incluso a hacer de aquellos famosos, si os acordáis, aquellos famosos peleles, aquellos muñecos, ¿no?, que se hacían con el capirote y el enunciado, ¿no?, aquí con el nombre del reo y la herejía que había cometido, y como el pelele se lanzaba a la hoguera, se le quitaba el San Benito y se colgaba en las paredes de la iglesia del pueblo del reo, y aquella famosa frase de "te colgaron el San Benito", que, si recordáis, también la dimos a conocer aquí, ¿no? Bueno, sin duda alguna, el tema es interesante, más que interesante, para mí, por lo menos, me parece un tema de muchísimo calado, sobre todo porque nos ayuda a entender esta realidad, y sobre todo porque creo que va siendo hora de que también, como os dije al principio, pues pongamos un poco los puntos sobre las IES, sobre esta realidad. Y yo sé que a lo mejor habrá gente que se pueda sentir molesta porque estemos contando estas cosas así, pero yo simplemente os digo y os lo afirmo, de que os acerquéis a PARES, sobre todo para darle por la cara a muchos de aquellos que a veces vienen con mentalidad de comillas, que han estudiado una carrera de historia en comillas y que vienen precisamente con un cristianismo católico muy recalcitrante, y que además, por mucho que tú le expliques y le digas que está aquí el documento, van como los burros, con los cabrestos puestos, ¿no?
solamente miran para adelante, no miran para los lados, pero los documentos están ahí. Por lo tanto, lo que estamos contando es historia real, historia documentada, amén de otros muchos casos que sucedieron en América Latina, pero quedaría, pues sin duda alguna, no para una, sino para 2 conferencias o 3. Pero me gustaría que también vosotros, que estáis aquí, que sé que muchos sois de América Latina, y bueno, pues podíais también preguntar, ¿no? Pues qué es lo que realmente os interesaría saber de la temática, o si conocéis también algún tipo de historia relacionada con esta realidad, pues bueno, la compartáis, sobre todo porque tenemos que ver esas 2 líneas que hemos enunciado, ¿no? Por un lado, la parte de la conquista, pero también la otra parte espiritual, ¿no? Cómo el hombre se llena de ese espíritu maligno, de ese espíritu, bueno, que está ahí, ¿no? En el subsuelo, digámosle, y que se dedica precisamente a cometer todo este tipo de atropelía, y lógicamente es capaz de apoderarse del hombre, y el hombre no es capaz de dominar su cuerpo, puesto que no es capaz de enderezar que ese espíritu realmente sea un espíritu puro, un espíritu blanco, ¿no? Sino todo lo contrario. Y creo que esa realidad está ahí, hay que verla también desde ese punto de vista, porque al final, como hemos dicho muchas veces aquí, si nos salvamos como cristianos, como decía Kardec precisamente, ya lo hemos puesto aquí alguna vez, hay tres puntos que son fundamentales, que es la misericordia, la caridad, el amor en definitiva, cosa que en esos 30 años pues no funcionó por parte de la inmensa mayoría de los españoles que allí se encontraron. Por lo tanto, abro preguntas para que si tenéis alguna duda o lo que sea, pues lo preguntéis. Yo lo veo demasiado pulsante, porque también ellos ya se comían a la gente y le quitaban el corazón. O sea, estábamos en no sé cuánto, en los 1400. Sí. ¿No? Fíjate, en 1400 yo no voy a decir que hacían bien, pero ¿qué era la muerte? Horrible para cada uno, pero no tenía la... Ha dicho usted algo que es muy interesante, que es el tema de eso del corazón de los caníbales. Y le quiero decir algo. Los españoles, cuando precisamente para justificar el ataque que le tenían que hacer a los indios, el Vaticano dice literalmente que para poder atacar a los indios hay que atacarles siempre y cuando sean caníbales. Pero claro, esa es la justificación. Pero era la iglesia, yo creo. Claro, era la justificación para atacar. Yo lo veo así. Claro. Siempre que he leído Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, a mí me impactó. Sí. Era una ternura, no ternura, pero mismo como lo cuenta él y eso. Sí. Pues claro, no todo era eso, habría personas estupendas. Lo que pasa que en aquel siglo, pues, y eran los ejércitos, y era el oro, y eran muchas cosas, y el fanatismo pero eran hombres, de la religión, pero era, sí, claro, pero no de la religión, no a lo mejor no de Dios, sino del hombre, que no sabía entender a Dios y no le interesaba en ese momento seguir a Dios. Eran gente que sabía lo que era el cristianismo, ni... Sí sabían, no sé hasta qué punto. Sí sabían lo que era, sí sabían, pero sí sabían lo que era el cristianismo, porque en esa época puedo asegurar que el cristianismo se daba cucharas. Ya, pero solo eso, luego, en aquella, más que nada la época, porque los americanos luego, a mí me parece, y no sé, bueno, peor casi como se... Bueno, eso es otra conferencia, hablar de ese tema. Pero por supuesto, en todos los países hay hombres que realmente incumplen las reglas. Ya estaba el hombre con otra evolución. Claro, sí, también hemos tenido guerra civil en España, y hemos tenido Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Con un enternecimiento cuando Aguilar se queda, en vez de irse si se queda con los indios, y dice... con estos niños tan bonitos, claro, con estos ojos, eso es, y está muy bien que se cuente, pero es lo que le ha interesado a la inmensa mayoría de gente contar en las escuelas y contar en las... Claro, pero es que esto no se nos cuenta en las escuelas y en las universidades. A lo mejor ustedes han contado por lo que usted está contando. Hay que niños más bonitos, hay que cosas, pero no esto. El Castillo era un soldado de Cortés. Sí. A lo mejor Cortés no era tan sanguinario. Menudo era Cortés. ¿No? Era uno de los que tenía la jauría de lebreles, precisamente, de perros. Con su Menudo era Cortés. No sé cuánto, sí, claro, esto mismo se nos cuenta aquí en España. Y cuando nos enseñaban la conquista de América... La crónica de combates de allí. Era un soldado. Sí, pero nada justificaba 30 millones de muertos. Nada justifica 30 millones de muertos. Pero yo no lo he justificado.
Bueno. ¿O no me ha oído usted? Bueno. Ah, bueno. Yo no, No, el tema- que no lo Sí, justificamos, a voy a ver, justificar. sí, habla. El tema para todos. Es polémico, pero es interesante, Todos por estos ello. conquistadores que ejercitaron su maldad o su desconocimiento o su agresión, de cara a futuro, cuéntanos de cara a futuro esta serie de personas, Ya no digo más. cómo se plantean sus vidas, ¿no? Hombre, de cara al futuro, imagínate gente que se consideran cristianas, que han cometido todos esos delitos. Yo creo que tendrían un cargo de conciencia tremendo, como personas que creen en Dios, en el Dios cristiano, ¿no? Yo no me refiero al cargo de conciencia, sino a la ley de causa y efecto. Pues imagínate, ley, causa y efecto. O sea, el efecto en sí tendría que ser tremendo en ellos, porque en ningún momento, creo yo, desde el punto de vista espiritual, en ningún momento quedarían enteros, quedarían firmes, sino todo lo contrario, porque al final lo que realmente perseguían, no, sino que veían allí, y eso era lo que les atraía, era la ambición, en definitiva, del oro, del dinero, de las joyas, de los esclavos que tenían, que ellos vivían como auténticos marqueses, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me refiero al pasar al otro lado de la vida. Bueno, pues ahí imagínate, o sea, yo creo que no pasarían al otro lado de la vida, porque Sí, hombre. yo creo que no pasarían, esos estarán abajo, Pero al otro lado estarán abajo, hombre. y esos estarán por aquí intentando también ocupar cuerpos de algunos para precisamente seguir haciendo el daño que hicieron allí. Eso te lo puedo Es que después, asegurar. cuando vemos una serie de circunstancias en personas concretas que están pasando por situaciones muy difíciles, ¿no? Y pues la verdad es que nos enternecemos y decimos cómo es posible esto, etcétera, ¿no? Cuando resulta que cientos de miles de espíritus encarnados españoles han estado realizando esta serie de matanzas, ¿no? Entonces, es un poco para que la gente se contagie de esta situación, de que pueda comprender que no hay injusticias bajo la ley de Dios, ¿no? No, y sobre todo porque estamos hablando de temas que están perfectamente documentados, es historia, no es algo que nos estemos inventando aquí, ¿no? Por lo tanto, hay que contarlo, porque eso no es, como dije antes, la cultura no es enemiga de nadie, y la historia es cultura, y por lo tanto no es enemiga de nadie. Es verdad que sucedió todo esto y que, oye, todavía hay gente que se rasga las vestiduras, pero bueno, allá ellos, ¿no? Con su conciencia. Ahora bien, esa gente que actuó de esa manera, pues yo creo que estarán en el otro plano astral, en el de abajo, donde ¿Saben que está. hayan pasado 400 o 500 años? Pues yo creo que sí, a no ser que hayan sido modificados por algún otro espíritu que les haya superado, cosa que lo dudo, y que seguirán haciendo por ahí de las suyas, ¿no? Porque tú imagínate, eran psicópatas, o sea, gente que era capaz de asesinar 600 niños, que eran capaz de empalar a 500, 600 personas, fuesen mujeres o fuesen niños, destruir poblados simplemente por la ambición del territorio, por la ambición del oro. O sea, es que eso también hay que contarlo, eso también hay que decirlo, porque forma parte de la historia, no lo bonito que nos han contado en las escuelas de la conquista de América, que eso a veces, vale, está bien, que había gente también que actuaban de esa manera, pero no es menos cierto que también está la otra parte de los negros, digamos, esa página negra que está ahí y que forma parte de la historia de España. Otra cosa es que a algunos les interese contarla o no les interese contarla, ¿no? Pero ahí están los documentos. Por eso yo animo a que os metáis en esa página que os he dicho, porque a través de la documentación veréis que no estamos intentando con ello, ni mucho menos salpicar la imagen de los españoles, ni hacer un antipatriotismo, no, la cultura no es enemiga de nadie, llámese en españoles, llámese en franceses, llámese en alemanes, es cultura, y la historia es cultura, y el saber, como dice ese famoso refrán, no ocupa lugar. Por lo tanto, si nos adueñamos de estas historias, pues podremos opinar, porque una persona sin información es una persona sin opinión. Y si quieres opinar, lo primero que tienes que hacer es informarte, es ir a las fuentes, y a partir de ahí podrás tener una lucidez y podrás tener derecho a hablar del tema, pero si no, no cuentes solamente aquello que realmente te han contado en un momento determinado, porque a veces eso no es la verdad, hay mucho más detrás y hay que ir a por esa otra realidad. Pregunta. Perdón, Sí. si quiere usted seguir. Luego... No, tranquila, puedes hablar. Vale, yo creo que en nombre de Dios han muerto mucha gente. Y bueno, yo creo que tenían que usar el nombre de Dios para poder matar. Esto de que los indios no tenían arma, yo creo que sería una excusa
de la iglesia con los hombres de los poderes, que serían los supuestos políticos, para poder matar y gobernar de la forma que ellos deseaban. Y luego la propia iglesia, en un determinado momento, han decidido que los indios que hasta entonces no tenían arma, de repente tienen arma. Y entonces vienen los negros, que serán los esclavos. Y luego también viene la misma historia, que los negros no tienen arma. Esto sería para poder explotar la vida de esta gente y hacer todo lo que ellos querían con estas personas, con la excusa de que no tienen arma. La misma realidad se vivió en tu país. Y siempre en nombre de Dios. Claro. Es falta de conocimiento. La misma realidad también se vivió en tu país, en Brasil, con los portugueses, es decir, exactamente igual. Sí. Por supuesto, te ibas a encontrar allí a los indios pues con las armas que tenían, la flecha como mucho, las ondas de piedra que lanzaban a los españoles, pero claro, ante un caballo, una coroza y la pólvora, porque llevamos la pólvora ya a América, pues lógicamente, por muy buen indio que fueras y muy buen luchador, poco podías hacer ante la pólvora, ¿no? O ante los lebreles, ante estos perros que en jauría te iban atacando, ¿no? Para luego precisamente sacarla, utilizarla para alimentar a los propios perros. Esto mismo se vivió en tu país, en Brasil. Lo que pasa que, claro, Portugal, en este caso, pues también puso en práctica lo mismo, porque había una cierta connivencia entre España y Portugal en la conquista desde el principio, prácticamente, ¿no? Por lo tanto, lo que dices es verdad. Pero las únicas armas que tenían estos indios eran esas que te estoy diciendo, no tenían nada más. La única forma de hacerse fuerte era meterse en la selva o huir a otra isla, por ejemplo, ¿no? A otro territorio. Pero los españoles iban avanzando. Y a medida que iban avanzando, iban haciendo de las suyas, como solemos decir aquí, ¿no? Perdona, ¿por qué tanta diferencia hubo entre lo que hicieron los españoles a lo que hicieron los portugueses, los franceses, los ingleses? Porque es que siempre se oye de los escarnios y las matanzas de los españoles. Pero tú te vas a América y no quedan indios. Los extinguieron, claro. Y en América del Norte no fueron los españoles. No, por supuesto. Los ingleses también en la zona norte hicieron lo mismo, por supuesto, no. Es que los europeos, en este caso... En América me han venido criticando de lo que hicieron los españoles en América. Claro. Y ahora en Canadá, perdonan. En este caso, tendríamos que hacer una conferencia sobre esa parte de América, la Florida, etcétera, etcétera, donde los españoles también estuvimos allí y también hicimos de la nuestra, pero ahí los ingleses nos jugaron una mala pasada, nos ganaron muchas guerras precisamente y ellos ocuparon un terreno ya determinado, sobre todo los luteranos, para poder dominar y controlar también a esos indios y el oro que allí había, etcétera, ¿no? Pero, sin duda alguna, por supuesto, en este caso, porque la conquista de América la hicieron los españoles y la hicieron los portugueses inicialmente y sobre todo esos años de agresividad, porque los años posteriores, cuando actúan los ingleses, por ejemplo, o los franceses, las Guayanas, etcétera, ya los indios están pacificados, los indios lo único que tienen que hacer, en este caso Francia, nada, porque son católicos, como tal, no tienen que cambiarle la mentalidad. Los extinguieron porque No, los extinguimos los españoles, no tanto los en América del Norte no, en la zona de abajo y en la zona de la Florida, que la zona que habla hispana, Miami, toda esa zona, ahí sí estuvimos los españoles. En América del Norte ahí no estuvimos los españoles porque no nos dejaron llegar. Bueno, por lo que sea, pero cometieron el mismo delito. No, porque en este caso es la conquista de América desde el punto de vista de España, no es, ¿me entiendes? No es la conquista desde el punto de vista de Inglaterra. Pero es que hablan de lo que hicieron españoles. A ver, yo soy colombiano, ¿vale? Y hay muchos indicios de que allí, antes de que llegaran los españoles, ya llegaron los ingleses y llegaron los franceses. ¿Qué pasa? Que llegaron callados. O sea, fueron y volvieron callados. Cuando Colón fue allí y volvió, fue el que promulgó el descubrimiento de América. Entonces, por eso se le saca a todos los españoles. Simplemente porque ha sido como el que ha promulgado el descubrimiento. O sea, no lo ha promulgado ni Inglaterra, bueno, el Reino Unido, ni los franceses, ni todos los que llegaron antes. ¿Vale? Entonces, por eso es que como dices, es que los españoles, no. Simplemente fueron todos. Más que España fue el que promulgó, se llega a promulgar España, se llega a promulgar el Reino Unido u otra nación, pues se va achacando eso a la otra nación. Sí, de hecho a los españoles había alemanes incluso que le estaban acompañando en la conquista. De hecho, uno de los viajes que hicieron después del primero, cuando se promulgó, no llegaron aquí con el oro, porque los ingleses ya antes de llegar, pues estaban las batallas y les quitaban el oro, o sea,
realmente los ingleses, entre comillas, fueron un poco más listos en ese sentido. Hay un documento muy interesante para poner un poco de chispa, al tema. El capitán Drac, que era uno de los que precisamente más caña le dio a los españoles para quitarles el oro que llevaban los barcos, él sabía perfectamente cuándo lo podía hacer, porque en el momento en que los españoles iban bebidos de ron y había palmas y luces, como decimos, palmas y luces, esa frase que decimos tanto aquí, palmas y luces, señal inequívoca de que se podía atacar el barco porque los españoles ya estaban completamente bebidos. Y llegaban, asesinaban a todos los españoles y se quedaban con el oro que tenían, ¿no?, cuando llegaban para acá, con lo cual al final dice, bueno, pues después de todo lo que hemos cometido allí, Sí, el oro lo quitan otra gente, ¿no? Allí se dice que, aparte de los viajes de Colón, hubo más viajes. Es que los viajes no llegaron aquí. O sea, hay muchos galeones hundidos, en guerras. Sí, hay muchísimos, Y fue por eso, fueron los pero sobre todo yo creo que los ingleses. Yo creo que la parte espiritual no hay que olvidarla, nunca. Nunca. Sobre todo aquellas personas que se consideren creyentes en Dios, de que esa parte no la podemos olvidar y de que ahí si fueron cristianos, tanto fuesen ingleses, fuesen alemanes, fuesen franceses, que también eran cristianos, o españoles, desde luego tomaron el nombre de Dios en vano, violaron sistemáticamente los mandamientos de la ley de Dios, desde el no matarás hasta el no codiciarás los bienes ajenos. Ellos le quitaban el oro y las tierras y todo a los pobres indígenas que allí estaban. Por lo tanto, fueron los primeros que realmente hay que poner en la picota. Por esa razón, sobre todo, porque era un país católico, la Iglesia estaba por medio y también estaba haciendo y perpetrando la misma realidad, haciéndose cómplice de todo eso, ¿no? A menos de que hubiera voces como Bartolomé de las Casas y otros que realmente se oponían a todo eso, ¿no? Pero, sin duda alguna, bueno, pues ahí queda. Yo sé que el tema es controvertido, pero no por ello deja de ser menos interesante. Una cosita... Ahora pasa usted. Perdón. Sí. No, venga, usted mismo. Podrías hablar de los sacrificios humanos que fueron terminados por los españoles y que además la Sudamérica es donde ha habido más nativos, porque en el norte de Estados Unidos por arriba, ahí donde los mataron bien. O sea, es mucho peor la civilización de los otros. Sí, no, por supuesto, pero eso da para otra conferencia. En este caso... No, no. Los españoles. Y los peores que hablamos de España somos los propios. No, pero no, eso es historia, señor. No estamos hablando mal de los españoles. Vamos a ver, el momento que alguien, como en este caso usted, diga que estamos hablando mal de los españoles, es que usted no entiende de cultura y no sabe lo que es la conquista de América. Se está dejando arrastrar por lo que le han contado en un momento determinado, sobre todo bajo el nacionalcatolicismo, donde interesaba precisamente que se contase lo que le interesaba a la Iglesia y lo que le interesaba en este caso a Franco y a la Iglesia, porque no había monarquía, ¿no? Pero cuando se abren los documentos de Indias, porque aquel entonces no se podía, ¿entiendes?, saber esa realidad. Hoy sí lo puede saber, porque están ahí. Es decir, Fermín Mayorga, cuando dice que se asesinaban a esos niños, no se lo está inventando. ¿Entiende? Es que esa es historia. Por lo tanto, querer hacer que la historia realmente no exista y no sea verdad, eso es ser muy poco inteligente, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, de acuerdo, que en la zona norte, por supuesto que también hubo, pero estamos ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si Dios estaba en España también y se estaba salpicando su imagen y se estaba crucificando de nuevo a Dios precisamente por ese tipo de comportamiento, por gente que decía ser creyentes y ser cristiana. ¿Dónde estaba su espíritu? ¿Dónde estaba su verdadera caridad, su verdadera misericordia? A ver si vamos a ser cristianos de pacotilla y cristianos de esta gente que en vez de ceñirnos a Dios nos ceñimos al diablo, porque esa justificación suya más bien parece la del espíritu negativo que está en el subsuelo, o si es católico, más cercana al diablo que a Dios. Y los culpables no somos los que estamos aquí. Yo toda mi familia ha sido, en España he estado siempre. Tal vez los culpables serán los sudamericanos. Y la mía también, pero no dejo de entender que la historia hay que contarla tal y como fue, no solamente lo que le interesan a unos cuantos. Pero no solo todo mal. No, mal. Es que el título hoy es la historia no contada. Claro, la conquista, la otra historia de América jamás contada. Yo creo que nos estamos metiendo con el nacionalismo de que somos españoles, que somos esto y lo otro. Lo más importante es que el hombre siempre ha sido lobo para el hombre, siempre utilizaba a Dios como escudo es para verdad. matar y para destruir. Totalmente de acuerdo. La vida. Y eso es lo más importante que nos debería de quedar. No que somos españoles, que somos de aquí. No, por supuesto que no. Nada que ver, exactamente. Somos hijos de Dios y punto y basta. Totalmente de acuerdo, señora. Y eso es lo que estamos aquí intentando demostrar y desarrollar. El tema espiritual, sobre todo, y criticar, ¿por qué no?, a través de la historia, una realidad que sucedió, ¿no? Allí. No, lo que decía Miguel,
lo que unos y otros llevamos y estamos pagando todavía. Exactamente. Eso es lo que Por eso me interesan este tipo de conferencias, porque yo sé que son polémicas y hace que la gente, pues uno ponga un punto de vista, otro ponga otro punto de vista y así todos vayamos aprendiendo. Pero hay una cosa que es la base, que es el pedestal, que es la historia, que son los documentos. Y a partir de ahí, que no vengan con milongas, porque entonces eres una persona que no has evolucionado culturalmente. ¿Me entiendes? Si te agarras simplemente a una lista. Estamos hablando de historia, no estamos hablando de algo que nos interese desde el punto de vista ideológico, político o religioso. No, es cultura, es historia. Entonces, a partir de ahí, amigo, no estamos mintiendo, estamos diciendo lo que dicen los documentos de Indias. Sí, pero que vengan todavía hoy y nos digan, porque ustedes los españoles nos hicieron... Bueno, eso ya cada cual... Eso ya cada cual... Te preguntan el apellido y te dirán el español de la policía. Eso ya cada cual que lo interprete como quiera y deseo. Yo le pongo mi opinión aquí por lo que estamos contando en la conferencia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la historia de América jamás contada, que son esas historias que nunca nos han querido contar. Entonces de eso va la charla, ¿me entiendes? No es contar algo que ya sabemos todos, ¿me entiendes? Catahualpa lo mataron en un determinado momento, ya lo sabemos todos, esa historia que era que nos han contado en las escuelas, pero esto no nos han contado nunca en las escuelas, por eso es la otra historia jamás contada, o que García de Silva, el extremeño, empalaba en Venezuela a los indios meregotos se llamaban, creo, meregotos, en el monte de los empalaos. Bueno, pues... eso no lo cuentan en las escuelas, ni en la EGB, ni en la universidad, pero no deja de ser historia, no deja de ser cultura. Entonces, de eso se trata la conferencia. No se trata tampoco de levantar ampollas, ¿no? Porque aquí no estamos, yo dije antes que no se trataba de hacer un antipatriotismo, no, ni mucho menos, porque esto es algo que sucedió hace ya 500 años y hay que verlo con los ojos de hoy, pero también con el tema de la espiritualidad. Por eso yo entro por ahí, porque Dios siempre funcionó y exactamente igual, con sus mismas directrices, con sus mismos cánones, con sus mismos mandamientos, ¿me entiendes? Y si no los aplicabas, pues hijo, no te llames hijo de Dios, o no sigas las directrices de Dios, seas sacerdote, seas obispo, seas hombre de calle o seas el rey de España, ¿me entiendes? Pero si es que el único hombre que denigra, que humilla, que hace lo que le da la gana, somos nosotros, el hombre. No hay más nadie. La libertad la tenemos ahí para realmente saber educar nuestro espíritu en el bien o en el mal. Y a veces la ambición está ahí, y la ambición no te va a educar en el bien, esa ambición por el poder, por la riqueza, no, con lo cual tu espíritu realmente no crece, sino todo lo contrario, va menguando, y al final estás siendo cogido en la tela de araña llámese diablo, o llámese ese espíritu encarnado negro que está dentro de nosotros y que está en el subsuelo y que tiene su líder y su gurú, ¿no? y que lo controla. Siguiendo con la mirada espiritual, pensaba, también una pregunta para Miguel, además de a ti, o una reflexión o pregunta. En la provincia de Mendoza, en Argentina, hay un lugar que se llama Uspallata, y allí en Uspallata, que está a unos 2.400, 2.600 metros de altura, están los viejos hornos donde los españoles fundían el oro para luego ser transportado a Buenos Aires y de allí embarcarlo para España. Hay 4 hornos de 4 metros de diámetro cada uno. 4 metros de diámetro cada uno. Quiere decir que las toneladas de oro que allí se fundían eran verdaderamente descomunales. Y la pregunta o reflexión, no sé, es, ¿no será que estamos pagando un karma ahora? Porque claro, España termina siendo un país pobre. Por más que creamos que estamos bien y que nos va bien, es un país pobre, en todos los niveles. ¿No será que estamos pagando el karma de no haber administrado bien todo ese dinero? No, por supuesto. Somos unos escaladores en un momento determinado, con querer conquistar medio mundo. ¿Entiendes? No solamente Carlos V, el primero de España y quinto de Alemania, imagínate, los Flandes, las guerras que ahí se originaban, todo eso necesitaba pela, necesitaba dinero para mantener toda esa soldadesca que por ahí había, pues la Inquisición que allí también se creó en esos lugares, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso costaba dinero y así nos fue, porque la ambición, pues bueno, al final, que mucho abarca, como dice el refrán, poco aprieta, ¿no? Y al final se termina rompiendo el pellejo. Claro, claro. Y otra cosa, cuando hablamos de indios, resulta que se destruyó una cultura, y es una de las culturas más fuertes y más poderosas de la humanidad, pero que se ha hecho creer que eran verdaderamente indios. Y es verdad,
que gran cantidad de personas, millones de personas, no tenían mucha cultura. Pero también es verdad que hay culturas como la maya, como la inca, que tenían calendarios, que tenían conocimientos de astronomía, que tenían conocimientos de física, que eran verdaderamente increíbles. Por ejemplo, habían hecho un calendario de 15.000 años atrás. Habían calculado el eje del centro de la galaxia con el Sol y con la Tierra, que iba a ocurrir cuando ocurrió aquí en el 2012, diciembre de 2012, 15.000 años antes. Quiere decir que de indios hasta por allí. Hay una riqueza de cultura en cuanto a poesía, literatura, que es impresionante. Pero ¿qué ocurrió? Que se destruyó todo para que verdaderamente se mostrara que eran indios. Entonces, apenas algunas cosas, por alguna gente buena, algunos sacerdotes inclusive, que lograron salvar algo, sabemos que algo de esto ha ocurrido. Es decir, se destruyó una civilización, no solamente... es que no, cuando hablamos de España, no es España, es el ser humano, lo que decíamos con la señora recién, ¿no? Es el ser humano que somos así y que nos toca así y que es lo que ocurre. Yo estoy hablando como argentino, pero también estoy hablando como italiano. Los italianos tampoco somos santos maravillosos porque hemos hecho desastres también. Creo que en la medida que nos podamos hacer cargo de que esto está ocurriendo y que tiene que ver con una cultura negada, porque estamos negando la cultura, en la medida que nos podamos hacer cargo de la cultura, nos podemos hacer cargo de nuestro presente. Y a partir de aquí poder darnos cuenta que también estamos sometidos a culturas económicas, que nos están sometiendo. Sí, es otra historia. Culturas económicas. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, fíjate, tu país, que lo conoces bien, Argentina, sí, claro. Imagínate que ahí realmente indígenas hay bien poquitos. Tal cual. Tal cual, ahí prácticamente también fueron aniquilados. Ahora la gente es de tez blanca, claro. O sea, eso no es. Yo mismo soy hijo de mamá y papá italianos. Hoy en día, pero los iniciales, los que estaban allí, eran indígenas, no eran con piel blanca o europeo, ¿no? Ni mucho menos. Allí también prácticamente casi los aniquilamos a todos, no quedó prácticamente ninguno. Pero creo que, verdad, no tenemos que quedarnos colgados de lo que pasó, desde la culpa y ahora, y tampoco lavarnos las manos. Hacernos cargo de lo que ocurrió tiene que ver con hacernos cargo de lo que nos ocurrió. Totalmente de acuerdo. Además yo creo de que bueno, pues hay que seguir, sobre todo desde el punto de vista espiritual, acercando a Dios, claro, a la gente, intentar que más gente conozca, claro, la figura de Dios y toda esa realidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo que hemos contado es historia y la historia no es enemiga de nadie, claro, es todo lo contrario, hay que aprender de ella. Y luego sacar nuestras propias conclusiones. Por eso siempre abrimos el tema de las preguntas para que ustedes hablen, cada uno opinando. Aquí nadie es mejor ni es peor, ni mucho menos. Simplemente se trata de que entre todos nos enriquezcamos y que sepamos diferenciar a Dios del hombre, y que a veces pues ha tomado el nombre de Dios en vano, como se tomó en esos momentos, o como dice esta señora, en Canadá o por esa zona de por ahí. Por supuesto que sí, que se tomó también el nombre de Dios en vano, porque todos éramos creyentes en Dios los que estábamos allí en aquel entonces, tanto los ingleses como los franceses, los españoles o los propios holandeses, que también actuaron por ahí, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Que se crea odio también. Pues yo creo que no. Yo creo que no. No sabía esto. A estas alturas yo creo que no. Se crea odio. El que sea odioso. No, pero si hay cultura, si yo quiero. Ah, bueno, si hay cultura, fantástica la cultura. Claro, es que yo nací en Argentina y no tengo ningún odio contra España. Amo España. Y yo no soy española. Claro, eso tiene que ver. Yo no digo que la gente haga eso. Quiero decir que al oír todas esas barbaridades, pues dice, desde luego que espantoso. Tiene razón, se hicieron esas barbaridades. Yo no estoy, pero que contra más apaciguemos mejor. No, hay que buscarle el claro, hay que buscarle. Además es que, como tú ves que les has dicho, ¿qué gente fue para allá? Unos cuantos les armados, mataban a los psicópatas, a los asesinos. Es que no era la gente del pueblo normal los que hicieron todo eso. No, los que fueron gente que fueron con una idea en principio. Hicieron aquellos desarmados. Además que siempre era el Chávez, el no sé cuánto, habría de todas clases, claro, aunque
no había cultura entre los, Es cierto que también, los soldados. es cierto que también existía el canibalismo en algunas tribus, pero no en todas, porque fíjese, el Vaticano, que no me dio tiempo a contarle antes, hay un documento del Vaticano donde le dice a los españoles que se respeta a los indios, pero que la única vía para poder atacarle es si la tribu es caníbal. Si no es caníbal, no se le debe atacar, pero eso en ningún momento se respetó. Y para justificar el ataque que se le iba a hacer a muchas tribus, decían que eran caníbales, sin ser caníbales, pero era la forma de justificar el ataque. No, pero le arreglaban el corazón. A lo mejor Claro, había tribus que sí, claro que lo hacían, por supuesto. Si saliera ahí también, claro, corazón, pero volvemos a lo mismo. Eso. ¿Me dejas explicarle un segundo lo del corazón? El tema del corazón es así. El tema del corazón es así. Las culturas antiguas indoamericanas habían recibido sus dioses, ellos creían en sus dioses. Ya. Pues ahí está la religión, ¿verdad? Sus dioses les habían enseñado el cultivo del tomate, del maíz, el chocolate, pero especialmente plantas que les sirvieron de alimento a toda Indoamérica, que no son fáciles de cultivar. Se necesita un estudio. Y le enseñaron sus dioses. Sus dioses les enseñaron a cultivar plantas rarísimas que además eran venenosas. El maíz era venenoso, el tomate era venenoso, la patata era venenosa. Esos dioses les enseñaron a sobrevivir, les enseñaron a juntar agua, les enseñaron a juntar agua en las ciudadelas para que tuvieran agua en las épocas de sequía. Eso es la evolución, ellos mismos creyendo en sus dioses, Claro. siendo buenos seguramente. Pero ¿qué pasó? Un día, así como un Cristo se nos murió, un día sus dioses también no estuvieron. Y siguieron las sequías, y siguieron hambrunas. ¿Qué terminó pasando? Que en su creencia ellos sacrificaban a algunas personas, que no era cualquiera, sino que era el mal viviente, el que hacía las cosas mal, lo sacrificaban para intentar agradar a sus dioses. Cultura. Claro, intentar agradar a los dioses y a partir de allí a ver si los dioses bajaban nuevamente a ayudarlos. Si tú quieres matar o quieres comer eso porque por cualquier cosa, me parece mal también. No, obviamente. Por eso. Pero lo que quiero decir que hay que tener cuidado porque en realidad no es que era gente maligna o unos ignorantes indígenas con taparrabos. Estamos hablando de que tenían su cultura y tenían una razón. De todas formas, cuando hay guerras también a veces utilizan este tipo de historias. Por ejemplo, los españoles empalábamos para meter miedo a los indios y a veces también los indios pues hacían ese tipo de actos de comerse públicamente delante de la visualización de muchos españoles a distancia, a veces el corazón de un español, porque a través de ese terror también intentaban que los españoles no se acercaran. Una forma de guerra. Lo hacían por eso. Esto también por el alma que no teníamos, yo qué sé. No se puede justificar ninguna de las dos. Yo creo que en la historia hay mucha mentira, que mucha documentación que era verdad, que podría contar lo que realmente pasaba en esta época, han sido destruidas por los que estaban gobernando en el Porque momento. es lo mismo, o un poco más. Y hay mucha mentira. Sí, ahora somos más evolucionados, pero hacemos algo. ¿Cuántas bibliotecas han sido destruidas? Que tenían Muchísimas, tantas informaciones muchísimas, culturales muchísimas. y religiosas y han sido destruidas. Eso es lo malo. Y han perdido toda la información. Por suerte tenemos el archivo de Indias, que ahí sí que se conservan miles y miles de legajos, donde tienen cantidad de historias de América contadas por los cronistas de la época, que allí estuvieron, por el propio Bartolomé de las Casas y otros muchos, Sagún, etcétera, y los tienes ahí en ese espacio que te he dicho, en pares. Tú eres de Brasil, ¿no? Sí. Pues métete y pon Brasil, y ya verás lo que te vas a encontrar en Brasil. Y vas a ver todo lo que hay ahí escrito por los portugueses. Lo que pasa es que saber palografía, claro, porque la letra del siglo XV o siglo XVI, si tú has hecho un curso de palografía, difícilmente vas a poder entenderla, ¿sabes? Pero ahí tienes mucha historia y mucha tela que cortar. Lo que pasa es que es esa otra historia que no se nos quiere contar. Pero es cultura también y es historia, no es leyenda negra. No es leyenda negra. Es historia, es historia. Sí. ¿Es cierto que los europeos llevamos la sífilis también a América? Para redondear ya el tema. Sí. La peste bubónica, la tuberculosis y parece ser, según se nos ha contado, parece ser que sí, que también los españoles ahí llevábamos la sífilis, porque allí pues, bueno, pues, el tema sexual pues era mucho más puro y realmente ciertos virus pues no habían
entrado, ¿no?, en ese territorio. Bueno, pues posiblemente también la sífilis la llevásemos, incluso a lo mejor enseñáramos a que las indias pues practicaran la prostitución, porque incluso organizada, porque lógicamente era una forma también de que mucha soldadesca pues también pudieran tener sus placeres y descongestionarse en un momento determinado con esas mujeres, etcétera, etcétera. Sí, por enseñar y por llevar, desde luego llevamos de todo. Pero no desde luego lo que no le fuimos a enseñar fue a bailar sevillanas, eso te lo puedo asegurar. No es posiblemente, eso se estudia medicina, ¿eh? O sea, lo que se enseña en medicina es que efectivamente las culturas invasoras, todas las que invadieron, llevaron las enfermedades que estaban en Europa. Y los indígenas de la zona no estaban preparados ni para tuberculosis, ni sífilis, ni peste bubónica, ni viruela. Con lo cual, el solo hecho de tomar contacto ya la gente moría. Luego, obviamente, las violaciones en masa, porque a las mujeres las mataban en el nombre de Dios, pero primero la violaban. Y claro, les transmitían las enfermedades. Y eso se estudia en medicina. Lo del nombre de Dios lo agregué yo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues aquí el amigo ya que... Pues nada, por mi parte nada más, espero que hayan aprendido con esta conferencia y lo voy a repetir, métanse en pares.